Saludos, Dios les bendiga en este día. Estamos con 1 de Samuel, capítulo 17. Hemos llegado a uno de los capítulos más emocionantes de la Escritura, la batalla entre David y Goliat. Nos cuenta la historia que los ejércitos filisteos y los ejércitos de rey Saúl estaban en el campo de batalla, y mientras se preparaban para enfrentarse uno a otro, dice la historia que salió un gran paladín, un hombre de aproximadamente 3 metros de altura, a retar al pueblo de Israel para que pelee con él. Dice que este paladín, este gigante de 3 metros, comenzó a gritar y comenzó a decirle al pueblo de Israel si había allí algún valiente que pelease en contra de él. Al mismo tiempo, mientras esto sucedía en el campamento, dice que el padre de David mandó a David hasta el campamento donde estaban también sus hermanos para pelear esta batalla, para que le llevase alimento y le llevase ropa. Mientras David fue a llevarle alimento y ropa a sus hermanos que estaban a punto de pelear la batalla en contra de los filisteos, dice que sus hermanos lo vieron a David y le dijeron que se regresase a su casa, que se volviese. Le dijeron que no tenía por qué estar allí en el campo de batalla. Pero ellos no se daban cuenta que allí estaba la solución. Allí estaba aquel que habría de enfrentar a ese gran gigante de 3 metros. Dice la historia que mientras ellos le hablaban, David escuchó que este gigante les gritaba a todos en el campamento: ¿quién de ustedes es tan valiente para venir a enfrentarme? Esto lo llenó a David de una ira santa, a tal punto que David se enfureció. Dice que pidió hablar con el rey Saúl. Lo llevaron a David ante el rey Saúl y él le dijo: yo he escuchado lo que este gigante dijo acerca de nuestro pueblo. Y allí, hablando con el rey Saúl, le dijo: si tú me das una posibilidad de enfrentar a este gigante, yo lo voy a enfrentar. Entonces dice que Saúl lo miró y le dijo: muchacho, realmente tú eres muy joven, y sin embargo este hombre es un hombre de guerra desde la juventud. Seguramente no lo vas a poder vencer. Miren el pensamiento que tenía Saúl, como Saúl era un hombre que siempre dudaba, era un hombre temeroso. Ya lo vimos en los capítulos anteriores, como un espíritu maligno atormentaba a Saúl. Y aquí me quiero detener. Saúl, un hombre que tenía temores y miedos, un hombre que jamás pudo enfrentar sus miedos y sus temores. Y aquí un joven de aproximadamente 15 o 16 años, sabiendo a quién servía, sabiendo que en su corazón que amaba a Dios. Y entre el uno y el otro había, como te dije en los videos anteriores, una grandísima diferencia. Mientras Saúl era atormentado por un espíritu maligno, aún siendo rey, David, aún siendo un muchacho, era lleno del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, no hay cosa imposible para nosotros. No hay gigante que quiera enfrentar o pueda enfrentar tu vida o mi vida. Cuando nosotros actuamos como Saúl, cuando no amamos a nuestro padre, a nuestra madre, cuando no le honramos a ellos, así como también Saúl no estimaba a su padre en nada, así como Saúl también despreciaba a su propio hijo, y como Saúl, que también no tenía en cuenta a aquellos que eran sus soldados, sino que también los entregaba al sufrimiento. Cuando una persona es como Saúl, no puede esperar bendiciones en su vida. Pero cuando una persona es como David, guarda los mandamientos de Dios, los obedece y los cumple, puede esperar grandes bendiciones de Dios. La diferencia es que mientras uno era atormentado por un espíritu maligno, el otro tenía paz en su corazón, lleno del Espíritu de Dios. Entonces le dice David: dame tu armadura, yo voy a ir a pelear en contra de aquel gigante. Dice que le vistieron con la armadura, pero la armadura le quedaba bastante grande. Entonces, ¿qué hizo David? Se sacó la armadura y tomó su honda, tomó 5 piedras del arroyo y se fue a enfrentar a aquel gigante. Dice que David
le gritó, le dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. Acá tuvimos otra diferencia. David sabía en quién se apoyaba en Dios. Y cuando nosotros sabemos que Dios nos apoya, no hay gigantes en nuestra vida que nos puedan enfrentar. No hay gigantes en tu vida ni en mi vida que nos puedan enfrentar. Pero para que esto suceda es necesario un requisito: guardar los mandamientos de Dios, honrar a tu padre y a tu madre, amar a tu prójimo como a ti mismo, tener un solo Dios en el corazón, honrar al Señor siempre, no adulterar, no mentir, no fornicar, no cometer pecados tremendos en contra de Dios, sino siempre teniendo un corazón humilde y sencillo como lo tenía David, no como Saúl. Si vos querés utilizar el nombre de Dios, usar el nombre de Dios para ganar tus grandes batallas en tu vida, guarda los mandamientos de Dios y vas a ver cómo Dios te va a dar las grandes batallas y vas a ser vencedor. Y dice la historia que allí se enfrentaron David, siendo apenas un muchacho de 15 o 16 años, y un gigante como de 3 metros. Comenzó la batalla a la mirada de los dos ejércitos, de los filisteos y de los israelitas. Dice que la batalla no duró mucho. En aquel momento, cuenta la historia que mientras el paladín, el gigante, arremetía en contra de David, dice que David sacó su honda, puso una piedra en su honda y la arrojó. Y esa piedra, impulsada por un corazón lleno del Espíritu Santo, impulsada por un corazón lleno de fe, impulsada por un corazón que sabía en quién creía, esa piedra se dirigió al blanco, dio en la frente de aquel gigante, y aquel gigante dice que cayó muerto al instante sobre el campo de batalla. Realmente tremenda, tremenda la historia, cómo David pudo enfrentar a este paladín de 3 metros y derribarlo a tierra. Así es nuestro enemigo cuando nuestro enemigo nos ataca, y nosotros le vamos a enfrentar en el nombre de Jesucristo. Siempre y cuando vos guardes los mandamientos de Dios, Dios va a hacer que vos ganes todas tus batallas en tu vida, que todo te va a salir bien. Ahora, cuando vos no guardes los mandamientos de Dios y cuando vos no los cumplas, no esperes que las cosas salgan bien. Y dice la historia que tomó la misma espada del gigante David y le cortó la cabeza. En aquel momento hubo un gran alboroto en el campamento de los filisteos, salieron huyendo los filisteos y hubo gran alegría en el campamento de Israel. Cuando Dios está con vos, también tu familia recibe las bendiciones. Así como Israel se alegró y fue liberado, cuando vos guardás los mandamientos de Dios, así como David, tu familia también es liberada. Liberada de las opresiones, liberada de la pobreza, liberada de la angustia, liberada de la tristeza. Cuando vos guardás los mandamientos, todos aquellos que te rodean son bendecidos. Importantísima y grande esta enseñanza. Hoy podemos aprender y podemos discernir a través de lo que enseña la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es importante. Guardá los mandamientos de Dios para que te vaya bien. Si vos guardás los mandamientos de Dios, tus enemigos espirituales, aquellas cosas malas que vienen en contra de tu vida, van a terminar destruidos, así como este gigante terminó muerto sobre la tierra, vencido por un muchacho joven de 15 o 16 años, un muchacho que a la vista de todos era insignificante, pero a la vista de Dios era un gran hombre porque la fe es lo que nos sostiene, la fe en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, esa fe que te fortalece, que te lleva adelante, esa fe que te hace que vos cada día te esfuerces en cumplir los mandamientos del Señor. Aprendamos de David, que guardaba los mandamientos. Aprendamos de David, que a diferencia de Saúl, era un hombre lleno del Espíritu de Dios, no como Saúl, que estaba lleno de perversidad, de mentiras y de engaños. Limpiémonos de todo peso que nos asedia. Y hermano querido, amigo,
Limpia tu corazón de las cosas malas para que Dios esté contigo y tu vida sea una vida de grandísima bendición. Y me quedo con esta reflexión. Si realmente Saúl hubiese sabido que era David aquel a quien Samuel había ungido como rey en su lugar, seguramente Saúl no le hubiese permitido enfrentar a aquel gigante. Pero Dios sabe hacer las cosas a su manera, y muchas veces Dios actúa de esa forma en nuestras vidas. Siempre Dios lo hace para que nuestro enemigo no se dé cuenta, y tu enemigo puede creer, o tus enemigos pueden creer de que vos tal vez ya estás a punto de ser destruido por ellos, pero no saben ellos que es Dios el que pelea tus batallas, que es Dios el que ya tiene planeado cómo destruir a tus enemigos antes de que ellos intenten destruirte a ti. Dios te bendiga.